¿Qué tal, amigos de Cinemedios? ¿Cómo están? Yo soy Jan y el día de hoy me encuentro con el gran Kevin Smithers, que es el compositor de la banda sonora de esta peliculaza mexicana de stop motion que se llama Soy Frankelda. Kevin, ¿cómo estás? Hola Jan, mucho gusto y gracias por tenerme en tu espacio. Estoy muy agradecido de que tanto tú como el equipo tengan un interés en la película. Estoy muy contento de estar aquí. No, al contrario, la verdad es que, como estábamos platicando ahorita, para mí yo creo que es otro de los checks que tengo ahí en objetivos alcanzados, ¿no? O sea, me encantan las bandas sonoras de las películas, las personas que me conocen saben que tengo ahí un trauma muy particular y que mis listas en cualquier, o más bien mi playlist siempre tiene como que bandas sonoras. Estuve escuchando recientemente la banda sonora de Soy Frankelda, volví a ver la película y tenerte aquí con nosotros, pues es un honor y un gusto, ¿no? Tenerte por acá. Entonces, pues primero, me gustaría saber, porque de aquí fue el punto de partida, ¿no? Nos conocimos hace un par de días, que nos estabas contando el tema de que, pues, estás llegando, ¿no? A la conversación de los Public Choice Awards, ¿no? Para el tema de los World Soundtrack Awards. ¿Qué se siente estar en esas nominaciones? ¿Qué se siente estar en ese camino? ¿Cómo ha sido esa trayectoria? O sea, desde que empezaste, digamos, punto uno y ahorita estás en esta parte como de la difusión para que ver esa partitura o esas composiciones que has armado estén llegando tan lejos. Claro, pues muchas gracias. Sí, fíjate que se siente muy bonito ver un proyecto que empezó de inicios tan pequeños, ¿no? Realmente es una película independiente mexicana, ¿no? Y de algo tan pequeño empezó a crecer y a crecer y a crecer, y después de ver el sudor y sangre y lágrimas que tanto Roy, Arturo, como todo el equipo de Cinema Fantasma, y yo me voy a incluir en ese equipo, que le pusieron para lograr terminar la película. Deja tú lo que hemos hecho ahorita, pero terminar la película. Es increíble ver que pues el escaparate internacional nos esté prestando atención y les esté gustando lo que estemos haciendo. Los World Soundtrack Awards son realmente unos premios muy padres y muy importantes dentro del mundo de la música de cine. Entonces, que nos hayan considerado para el Public Choice Award con proyectos tan increíbles, con compositores que yo he admirado toda mi vida, como John Williams, o Desplat, o Brian Tyler. No, o sea, realmente solamente el estar incluido en esa lista es maravilloso y es pues como se siente como un poco de aprobación de que estamos haciendo algo correcto, ¿no? Oye, eso está padrísimo, ¿no? O sea, como lo mencionas, creo que cuando llega ese momento en el que estás en una posición en la que estás con personas que admiras, se debe de volver ya un sueño, el simple hecho de estar como en ese piso, ¿no? En ese nivel de Claro. que, demonios, ¿en qué momento llegamos hasta acá, no? Oye, cuéntame, ¿en dónde estás ahorita? Veo que estás en tu estudio. ¿Cuál es la parte favorita de tu estudio? ¿Qué es lo que disfrutas de estar ahí? Sí, tengo mi estudio en mi casa. Convertí este cuarto en el estudio. Mi parte favorita es mi perrita que está aquí dormida. Ah, sí. Siempre critica toda mi música. Digo, está un Es, poco es desorganizada. la primera, ¿no? Que escucha todas las ideas. Es la primera que escucha todas las ideas y está un poquito desorganizado, pero creo que hay un dicho que dice que un estudio muy limpio quiere decir que no hay mucho trabajo. Entonces, está desorganizado porque sí estoy trabajando en un par de cosas. Y bueno, la idea es un cuarto no muy grande, pero la idea es que puedo de cualquier lugar agarrar algún instrumento, ¿no? Para poderlo grabar rápido. El micrófono siempre está vivo para poder grabar voces o una mandolina, una guitarra, un bajo, lo que sea que tenga aquí. Y pues sí, es como mi pequeña cueva de solitud como Superman para hacer Claro, música. el búnker donde sale la magia, ¿no? Yo a veces así, Exacto. así llamo también, de que me voy a encerrar en el búnker un rato y a ver qué sale por ahí. Exacto, es eso, experimentar. Oye, ahorita que mencionabas justo de que tienes como esta facilidad, digo, es parte, yo creo que también como del mundo creativo, ¿no? Que tienes esta facilidad de tener las cosas como a tu alcance y decir, a ver, aquí tengo la mandolina, tengo la guitarra, tengo el instrumento, lo que dices del micrófono. Así empieza, digamos, como tu proceso, digamos, no cuando estás en un proyecto como tal, sino si de repente te llega una idea, y estás en tu estudio, de esa manera empiezas a componer, a crear. Sí, sí, en efecto, digo, creo que es curioso porque está como el mundo de hacer música
y está el mundo de hacer música de cine y televisión, ¿no? Claro, Cuando haces música de cine y tele, todo empieza con la plática con los directores, ¿no? Ya sea la plática o ya sea que te mandan el guión y pues lo lees varias veces y te empiezan a caer ideas y empiezas a formar un concepto, ¿no? De qué puede ser la banda sonora. ¿Por qué voy a usar cierta instrumentación? ¿Qué tipo de lenguaje quiero usar? ¿Cuánta música creo que necesitar? Y luego le llevas ese concepto a los directores y ahí es cuando se empieza a formar como la semilla de lo que va a ser la música, ¿no? Cuando claro. estás haciendo música fuera de música y cine, que es algo que de hecho estoy experimentando ahorita con un disco que estoy trabajando, eso es en cierta forma mucho más libre, porque las ideas pueden llegar de cualquier momento, en cualquier momento, y de hecho las mejores ideas creo que llegan cuando no estoy en el estudio, ¿no? Porque en cierta forma el estar atrapado aquí en una cueva no es como que el ámbito, el ambiente más creativo del mundo, ¿no? Creo que cuando estás afuera caminando o ves con unos amigos o estás en un parque o estás bien ves la naturaleza, creo que en esos momentos como más humanos, más naturales, te llegan ideas muy interesantes que a veces tienes que capturar de alguna manera, ya sea con o sea, mi teléfono tiene unas grabaciones así espeluznantes que espero nunca nadie las escuche, pero o sea, tengo muchísimas ideas de cuerdas o voces o metales y luego tengo que llegar al estudio para tratar de deducir qué es lo que quise decir hace 3 días cuando estaba caminando en la calle, ¿no? Claro, eso está padrísimo. Creo que, o sea, sí me ha tocado ver de repente por ahí, justo como en películas, el proceso de muchas veces cómo es la parte particularmente de la música, ¿no? Y que lo mencionas, o sea, van de repente en la calle caminando y cuando están teniendo como estos estímulos, ¿no? De, como dices, Ah, estar afuera, ¿no? Los sonidos, los murmullos de las personas, cualquier cosa que tenga que ver con el ambiente y entonces como que empiezan a grabar, llegan y hacen exactamente lo que acabas de platicar, ¿no? Entonces yo me imagino que ese proceso eh, ya lo traes desde siempre, en tu caso, o sea, digamos, no sé, antes, ¿no? De que tomaras la decisión final de decir, ¿sabes qué? Quiero empezar a dedicarme a este tema de la música, a empezar a componer, ya te lo imaginabas y que a lo mejor, digo, no sé, muchas veces pasa, ¿no? Que dices, ¿me podré dedicar a esto o solamente es como un gusto particular? ¿En qué momento pasa como esa situación que tú dices, si es a esto a lo que me quiero dedicar? De niño te pasaba de que, no sé, te imaginabas canciones, siempre tuviste como esta sensibilidad hacia los instrumentos, ¿cómo fue? creo que siempre tuve una sensibilidad en cuanto a cosas creativas. Siempre he estado obsesionado con el cine y en algún momento no estaba seguro si quería estudiar algo de cine o actuación o escritura. Y cuando descubrí la música dije, ok, creo que esto es lo que me encanta, lo que me llena, ¿no? Y seguí siendo muy apasionado del cine, pero decidí no estudiar cine de una forma formal, ¿no? En una Claro. escuela. Y realmente fueron hasta muchos años después cuando realmente como que fue como la idea así con la luz, ¿no? Es que logré entender que podía hacer tanto cine como música siendo un compositor de cine, ¿no? Pero sí, desde chiquito como que tenía estaba inclinado a cosas creativas, ¿no? Escuchaba canciones, ya, aunque sea, no sé, Luis Miguel que me pone mamá en el coche, el cassette o algo, ¿no? Que estoy enseñando mi edad, pero escuchaba canciones y como que formaba mis historias dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces como que siempre ha habido esa como curiosidad artística y creativa desde que estaba chiquito. Eso está increíble. Y por ejemplo, en este proceso hacia tu formación como compositor de bandas sonoras particularmente, eh, hubo como o sea, que hubo en algún momento en el que tuvieras como dos caminos, tres caminos que dijeras, no, pues sabes qué, yo quería, porque muchas veces pasa, ¿no? Es como de yo quería dedicarme a la música, pero de, no sé, para hacer jingles para comerciales, o a lo mejor quería hacer, no sé, quería tener una banda, ¿no? Con un grupo de amigos al momento en el que dices, no, ¿sabes qué? Justo aquí está el camino como compositor de bandas sonoras, fue porque te inspiró alguna banda sonora en particular, algún compositor, cómo es ese paso, ¿no? De que, bueno, estoy estudiando música, pero ahora el camino es hacia allá. Sí, totalmente. O sea, yo cuando empecé, mi primer instrumento es la guitarra Ok, y fue como mi primer pasión musical, ¿no? Tocar la guitarra. Y yo empecé pensando que quería tocar guitarra, quería hacer como
quería ser como, mi sueño era ser como músico de sesión, donde podía ir a tocar guitarra en un álbum de Michael Jackson y luego irme a un club de jazz a tocar jazz, ¿no? Ese era como el sueño en algún momento. Y, y bueno, la vida sucede, empiezas a encontrar más cosas y cuando estaba estudiando mi licenciatura, me empecé a meter más en cuestiones de arreglo de música de big band, de jazz, y empecé a meterme más en cuestiones de orquestación, escribir cosas de orquesta, y me empezó a apasionar y me empecé a dar cuenta que me apasionaba mucho más escribir música para que alguien más lo tocara, que probablemente iban a ser mucho mejor ejecutantes que a yo ejecutar la música, ¿no? En vivo. Y cuando me empezó a dar ese gusanito, este, fue cuando empecé a pensar, oye, pues música de cine, siempre me ha encantado el cine, he estudiado cine, como en mi tiempo libre, no de manera formal, simplemente porque pues, me da mucha curiosidad aprender cómo hacían un crane shot, cómo escribían un guión, como todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque simplemente curiosidad, no por querer perseguirlo de una manera profesional. Y cuando, digo, siempre seguía a compositores de cine como a John Williams, y a Splat y a muchas otras personas, pero nunca, como por alguna extraña razón, nunca pensé que era una carrera que yo podía seguir. Y recuerdo muy bien que la primera vez que vi To Kill a Mockingbird, a Matar a un Ruiseñor, la banda sonora de Elmer Bernstein, por alguna extraña razón, me tocó emocionalmente tanto que ahí fue cuando dije, eso, que yo quiero hacer eso. O sea, qué impresionante, me encanta esa música, me llena tanto. Y, y a partir de ese momento decidí enfocarme en hacer música de cine, ¿no? Ok, y en ese momento en el que dices, o en el que justo sientes como este cambio interior o esta pasión interior, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿Fue cuando, o sea, en el camino de la música es similar, digamos, a una carrera tradicional en el que dices, ah, bueno, estudié la licenciatura y pues la derivada es como la maestría? O sea, de ahí Claro. es cuando decides especializarte, porque sé que tienes también estudios en Londres y en Valencia, y ahí es en donde justo dices, ok, ya tengo las bases y ahora con esto que estoy sintiendo y el camino hacia donde creo que es lo correcto, es donde decides especializarte también. La verdad es que no hay nada tradicional Ajá. en ninguna carrera artística, yo creo. Sí, sí, sí. Yo creo que, mire, yo me fui a estudiar a Londres porque fui muy afortunado y me surgió la oportunidad de hacerlo. Y realmente fue hasta mi último año en la carrera cuando decidí empezar a tornar más hacia Ok, composición y música de cine y arreglo y todo eso. Entonces fue un poco como, o sea, sí se me movió un poco el tapete porque fue todo lo que había estudiado y perseguido a este momento. Obviamente es música, aporta lo que quiero hacer, pero no es específicamente lo que quiero hacer. Entonces, sí fue un momento donde tuve que elegir, bueno, si eso es lo que quiero hacer, ¿cómo puedo aprender más de eso? ¿Cómo puedo acercarme a esa industria? ¿A dónde tengo que ir? ¿No? Y en ese momento fue cuando Berklee College of Music acababa de abrir un campus en Valencia, en España, específicamente para maestrías. Y una de las maestrías era música de cine y videojuegos. Y fui afortunado de que me dieron una beca, entonces pude costear el irme a hacer una maestría ahí. Este, y muchos de mis maestros eran de Los Ángeles o de Estados Unidos. Entonces, ok, como que el mensaje fue un poco de, cuando terminan aquí, si quieren irse a las grandes ligas, se tienen que ir a Los Ángeles, ¿no? Y pues ese fue otro salto cañón, ¿no? O sea, tanto financiero como de cultura, claro, ¿no? Porque estar brincando de país a país tampoco es fácil si no tienes tanta lana. claro. Entonces, llegué a Los Ángeles, roto con apoyo familiar, gracias a Dios, ¿no? Pero fue complicado. Logré encontrar un internship con un compositor y pues fue literal así de llevarle el café y hacer pequeñas maquetas y pues no, tratar de no irte del estudio hasta que fueras el último y empezar a encontrar tu camino, ¿no? Y eso fue hace más o menos como 12 años que llegué a Los Ángeles. Ok, Entonces ha sido como un camino altas y bajas y con muchas curvas que realmente yo creo que es imposible planear. Yo creo que cada claro. uno tiene un camino muy diferente y pues lo importante es que logres encontrar tu propio camino, ¿no? Sea cual sea.
Sí, claro, creo que es, hasta por ahí hay un meme que lo explica, ¿no? Que es como de uno a veces planea una cosa y sale algo completamente diferente, ¿no? Sí, Pero cómo reaccionamos ante esos, pues sí, idas y venidas es lo que determina el camino que estamos forjando, ¿no? claro, Y claro. oye, y justo ahorita que mencionabas que el tema de que estabas como con el internship con el compositor, ¿cómo empieza a hacer ese paso hacia la parte ya como más de cine? Justo cuando te mudas a Los Ángeles, ahí es cuando, digamos, empiezas como a, digo, te lo dijeron en la escuela, ¿no? Es como de el sí o sí es el paso definitivo que tienes que dar para estar en la industria del cine. Digo, sí debo decir esto. Yo creo que la industria ha cambiado mucho en el mundo. Claro, Yo creo que y ya hay, inclusive cuando me mudé a Los Ángeles, había personas que me dijeron, si quieres trabajar en Hollywood, no vayas a Hollywood, claro. vete a tu hogar, haz una carrera grande en tu hogar y luego en algún momento Hollywood va a llegar a ti. Porque cuando llegas a Hollywood eres un pez muy pequeño en una alberca, en un lago muy grande, ¿no? Muy Claro. atiborrado de competencia. Entonces, no sé si haya sido la decisión correcta, no sé si es algo que pueda recomendar a la gente, simplemente es una decisión que en algún momento tomas y pues ves qué pasa, ¿no? Y fue la decisión que yo decidí tomar. Este, pero lo que sí definitivamente es padre es que como hay tantos compositores en Los Ángeles trabajando a un nivel muy alto en música de cine, definitivamente el nivel más alto en el mundo, en especial en cuestiones de producción, sí fue, o sea, realmente como mi maestría de verdad, ¿no? O sea, Claro. llegar y nada más estar ahí y ver cómo funcionaba una spotting session con un director, o ver cómo estaban produciendo la música, o cómo le entregas las cosas a un ingeniero de mezcla de música de cine, cómo orquestas cosas para una orquesta, o sea, sesiones de grabación aquí en Los Ángeles, cómo funcionan, cómo tienes que arreglar los violines, cómo esperan ver cómo están en el papel los violines. No, hay muchas cosas que a lo mejor no es lo primero que se te ocurre cuando empiezas en música de cine, pero que son muy importantes. Claro. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues no lo aprendí en la maestría. La única forma de aprender eso es llegar y aventarte los catorrazos y aprender de alguien más que ya lo esté haciendo, ¿no? Claro, como solemos decir mucho, ¿no? O sea, te tienes que foguear. O sea, a lo Sí, mejor tienes todas estas bases, pues sí, académicas, ¿no? O tienes todo el conocimiento teórico y demás, pero una vez que ya estás en un estudio real, una vez que ya estás viendo cómo trabajas, como dices, ¿no? Estas live sessions y demás, es cuando dices, ay, no había pensado en esto, ¿no? Oye, ¿qué se puede hacer totalmente. con esto? ¿Para qué es esto? Entonces, como que yo creo que justo sales como de la cajita, a lo mejor de la academia, donde tienes toda este cúmulo de aprendizaje y hacia afuera lo puedes, pues sí, expandir más, ¿no? Totalmente. Y aparte también vivimos en una era donde la información está tan accesible a todos, que creo que o sea, la era de tener que pagar una cantidad ridícula de dinero para ir a una universidad para que te enseñen dos o tres cosas, no sé si siga siendo vigente, ¿no? Creo que realmente si estás apasionado, tienes una pasión muy grande del arte y de hacer música y de hacer música de cine, puedes aprender tanto de YouTube, ¿no? Y Claro, luego tratar de encontrar a alguien que ya lo esté haciendo y pues, o sea, decirle, ¿cómo te puedo ayudar? Gratis, no importa, no me pagues. O sea, claro, me pago que sea traerte el café y ver cómo haces todo y a lo mejor en 2 años, pues ya puedo ir a hacer mis propios proyectos, ¿no? claro, eso está padrísimo. Creo que las ganas siempre que pueden salir de uno ante la pasión que tiene y las ganas que quiere de Totalmente. hacer las cosas de cero, de aprender desde cero, como dices, ¿no? O sea, ahorita el tema autodidacta se presta para muchísimas cosas y creo que es una de las cosas más increíbles que podemos hacer para nosotros y por nosotros, ¿no? Claro, digo, muchos de los compositores más grandes de Hollywood ahorita no tienen formación clásica, ¿no? Ni Claro, tradicional de música, pero tienen algo interesante que decir creativamente y una pasión impresionante, ¿no? Por lo que quieren hacer. Entonces, no creo que una sea mejor que otra, simplemente claro. creo que el común denominador es la Ujú, pasión y la claro. ética de trabajo. Sí, eso es buenísimo. Pasión y ética de trabajo son cosas que creo que me gusta mucho que lo compartas. Y bueno, pasando ya un poquito más al tema y retomando un poco más el tema de Soy Frankelda, ¿cómo fue este acercamiento con pues sí, con los directores, con Arturo, con Roy Ambris? ¿Cómo fue, o sea, cómo llegaste con ellos? ¿Cómo fue esa como primera plática en la que pues sucede, digamos, como la magia de, oye, fíjate, no sé, tenemos esta idea y queremos que nos ayudes con la composición musical?
llegaron así, salió como pláticas, porque muchas veces pasa también que a lo mejor es plática entre amigos o entre conocidos, haces el match y entonces todo empieza a avanzar. Sí, pues sí, fue un poco de eso, de ambas cosas. Yo llegué a Arturo y a Roy a través de un amigo que tenemos en común, un amigo que trabajó en postproducción de una película, en postproducción de audio de una película que hace años, y le gustó mucho mi música y nos mantuvimos en contacto, y en algún momento empezó a apoyar a Roy y a Arturo, y cuando estaban empezando a ver su primer largometraje, que curiosamente no era Frankelda, Ujú. dijo, ah, ¿sabes qué? Les quiero presentar a alguien, es un amigo, vive en Los Ángeles, hizo una película, me gustó mucho su música, conózcanlo a ver cómo vibran, ¿no? Y pues nos conocimos, a mí me encantó lo que estaban haciendo, tenían una onda súper padre, teníamos como muchas referencias en común de las cosas que nos gustaban y de lo que buscábamos en el arte y en la música y en las cuestiones visuales, ¿no? Tanto ellos como yo nos apasionaba la animación. Y empezamos a platicar, creo que en aquel momento les hice alguna pequeña pieza cortita para la película en la que querían hacer, y les gustó mucho, y dijeron, no, pues está increíble, y así empezamos. Y curiosamente, esa película se llamaba El aprendiz del Fénix, que ahora es la siguiente película que quieren hacer después de Franquella. Entonces nos tardamos muchos años en regresar a ese proyecto con el que originalmente coincidimos, ¿no? Y Frankelda fue lo que siguió después de haber tenido esa como experimentación con lo del Fénix. Sí. Ok, buenísimo. Y entonces, ese está bien padre, ¿no? Porque justo es lo que ya venimos platicando. O sea, a veces puedes tener como una idea muy bien pensada y sucede primero otra, ¿no? Y ya cuando sucede esa otra idea y la ves que es una realidad, como que puedes volver originalmente, digamos, a la plática inicial que habías tenido y entonces ya con una experiencia y ya con un aprendizaje puedes proyectar lo que sigue, ¿no? Con esa primera idea que no terminó formándose, pero que salió en algo más. Claro, creo que algo que la gente a veces no considera es que este tipo de, voy a llamar amistades, colaboraciones, a veces no son tan, o sea, a veces la gente platica de es que este compositor estaba en esta película y luego trabajó con este otro director y, ay, qué raro que sigan trabajando juntos o qué raro que están cambiando, lo que sea. Pero hay un elemento muy humano en todas esas colaboraciones y en especial del lado de música. O sea, si consideras que la música de todas las artes es el arte más abstracta y está influenciando la forma en que tu audiencia percibe emocionalmente toda tu película, Claro, o sea, tiene un peso bastante grande, ¿no? Entonces, cuando encuentras a un compositor, un director que no solamente se entienden creativamente, pero que también se respetan y se admiran, hay una admiración mutua, claro. es muy fuerte. O sea, realmente es simplemente Orgánico, es muy orgánico y es muy práctico, porque ya que hiciste una película juntos, este lenguaje que desarrollas, la película puede ser diferente, el lenguaje musical puede ser diferente, pero el lenguaje que tú tienes creativo es el mismo, ¿no? Y cuando empiezas a escribir música, una persona la va a escribir completamente diferente a la claro, siguiente, ¿no? sí. Entonces, cuando trabajas con un director la primera vez, casi como que tienes que empezar a hacer tu pequeño diccionario de, bueno, cuando dicen esto, significa que quieren esto. Y cuando dicen esta palabra o este adjetivo, ok, es esta cosa, ¿no? Entonces, la primera vez que trabajas con ellos, tienes que averiguar exactamente qué significa todo eso. Claro, Pero para la siguiente película, ay, aquí tengo mi diccionario de cinema fantasma, perfecto. Ya sé, cuando dicen eso, ya sé exactamente a lo que se refieren, ¿no? claro, Entonces, si ya tienes todo ese trabajo previo en un proyecto, híjole, es mucho más fácil pues, repetir, ¿no? Porque ya te vas a ahorrar toda esa experimentación. Es como un cortejo romántico, ¿no? Cuando estás tratando de conocer tu pareja y pues estás como viendo qué les gusta y qué no les gusta, es lo mismo. La tercera, la cuarta cita es mucho más sencillo que la primera. sí, claro. Es que al final del día muchas veces creo que se nos pasa, ¿no? Que para cualquier cosa que vayamos a hacer, el factor humano es lo primero que debes de aprender, ¿no? O sea, Claro. es conocer como dices, conocer a la persona, qué le gusta, qué no le gusta, ¿no? O sea, yo
yo siempre he dicho que todos como personas deberíamos de tener un manual, ¿no? Así como, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí está el manual de uso de Kevin, aquí está el manual de uso de Jan, ¿no? Así de, en una situación de crisis, pues estos es más o menos los pasos a seguir, ¿no? Y Sí, entonces, totalmente. si no te dan el manual, pues tú como que llevas tus notitas, como le decías ahorita, ¿no? Como de, a ver, bueno, sí le gusta esto, por acá va, no, esto mejor lo evito o le puedo dar la vuelta por este lado, o sea, vas haciendo Claro, como tu estrategia, ¿no? Y todo eso al totalmente. final te suma, ¿no? Para hacer como dices, este macho orgánico para lo que sigue, ¿no? Porque si ya lograste esa primera pues sí, esa primera integración, te sentiste cómodo, regularmente lo que sigue después es que, como dices, no importa el género, no importa en lo que estén trabajando, va a fluir si la primera vez funcionó muy bien, ¿no? Llegas al resultado que están buscando mucho más rápido. Se vuelve mucho más Exactamente. eficiente, Sí, ¿no? exacto. Y oye, justo sobre este mismo tema, una vez porque digo, a mí me da mucha esta curiosidad, ¿no? Yo me lo imagino y digo, bueno, ya te dijeron que sí, ya tiene, o sea, ya es como de, oye, ¿sabes qué? Nos encanta, avancemos. ¿Qué es regularmente lo que pasa? O sea, ellos te dan, o sea, te dan algún material, o sea, recibes como alguna, o sea, como qué tipo de conversaciones se siguen después del primer sí. O sea, es como de, oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos estos, no sé, a lo mejor un storyboard o a lo mejor solamente es el concepto de lo que vas a crear y sobre esa base comienzas a crear. Sí, te voy a dar un poquito de preámbulo de cómo empezó Claro, Frankelda, porque creo que es interesante. Roy y Arturo y Cinema Fantasma crearon un cortito de Frankelda antes de que fuera la serie de los 5 episodios. Crearon un cortito y no me acuerdo qué usaron de música. Creo que uno de los integrantes de Cinema Fantasma los apoyó con la música. O sea, obviamente era un presupuesto súper chiquito, era como una prueba de concepto y funcionó muy bien para eso, ¿no? Y luego, por fin lograron que Warner les diera algo de lana para hacer su serie de 5 episodios, su antología. Y ya obviamente ya estábamos platicando, ya estábamos trabajando juntos en aquel momento. Y después de ver el cortito que hicieron, les dije, oye, qué padre que los apoyó. Yo sé que no tiene nada de lana de esto. Para la próxima, avísenme, no importa que no tengan lana, lo vemos. Creo que este tipo o sea, la única forma de seguir creciendo es que le demos más producción a todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, no se preocupen de lana, lo platicamos después, vamos a hacer algo increíble con la música, ¿no? Y creo que una vez que les abrí esa puerta, como que fue como de aquí somos. Entonces, para la serie, cuando ya realmente les dieron licencia para hacer los 5 episodios, este, le entré de full como compositor de la banda sonora y inicialmente no iba a ser un musical, iban a ser solamente 5 episodios pequeños. Pero había una canción, la del Coco, en la serie, que ya estaba como escrita en el guión, así de aquí queremos una canción donde el Coco tenga a todos los niños volando y el Teremin y todo esto, ¿no? Y me dijeron, oye, tenemos esta canción, nos encantaría que nos echaras la mano también escribiendo la canción. Entonces dije, va, hicimos la canción y esto fue antes de que tuvieran nada de imágenes porque tienen que animar contra la música. sí, claro. Entonces creamos la canción y les gustó tanto que dijeron, ¿sabes qué? Freno de mano, ¿por qué no lo convertimos en un musical y tenemos un número musical en cada episodio? Y fue así de, fuck, ok. Yo les había dicho que no se preocupaban, Dan, es mucho más trabajo, pero venga, está muy divertido. Y la verdad es que realmente sí fue muy divertido y una colaboración tan padre que fue sensacional. Entonces empezamos a hacer canciones, una canción para cada episodio. Claro. Reescribieron los guiones de los episodios para tener estos números musicales. Y la forma en la que sucedió es que nosotros compusimos todas las canciones inicialmente contra los guiones y un poco de diseño visual que tenían, pero no había nada de animación, no había nada de grabación de voces, no había nada de eso. Entonces, esas canciones sirvieron un poco como para crear la pauta de la base de cuál iba a ser el idioma musical con el que íbamos a lidiar en el mundo de Frankelda, ¿no? Y Okay. con pláticas entre el Roy y Bono, como que dijimos, ok, pues queremos que sea muy orgánico, creo que hay como elementos muy góticos, queremos que sea como orquestal, un poco clásico, ¿no? Entonces como que de ahí empecé a tomar referencias y empezamos a crear el mundo musical de Frankelda. Entonces lo que estuvo padre es que escribimos las canciones, grabamos el talento,
animaron todo contra las canciones y luego, mucho tiempo después, regresé a hacer la banda sonora instrumental del score de los episodios. Claro. Pero cuando llegué a hacer la banda sonora del score, ya tenía temas musicales de las canciones que se volvieron los temas de los personajes, ya tenía una estética musical que iba a usar, una paleta de colores que iba a usar para la banda sonora. Entonces se sintió como no empezar de cero, que en muchas películas sí se siente como empezar de cero y tienes 2 meses y vas, ¿no? Pero en este Claro. momento se sintió que ya había una base musical que habíamos creado para las canciones, entonces fue un poco menos intimidante. Claro, o sea, yo me imagino que eso te sirvió porque justo como base de este como universo sonoro, ¿no? Universo musical que dices, ok, ya tenemos como el punto de partida y de aquí hacia adelante, hacia a lo que mencionas, ¿no? Como lo gótico, las paletas de colores, porque justo era a la siguiente pregunta que iba, ¿no? Es como, ¿cómo te ibas imaginando eso? O sea, como dices, ¿sabes qué? Aquí voy a ocupar este instrumento o acá a lo mejor van como más coros, ¿no? O aquí sí voy a tener como un tema más orquestal. Eso también va avanzando de acuerdo a lo que van platicando y a lo que vas componiendo previamente. Sí, totalmente. O sea, creo que en especial cuando brincamos a la película, a Soy Frankelda, hicimos lo mismo. O sea, hicimos las canciones al principio, grabamos todo y luego regresé a hacer la banda sonora después, el score. Pero sí, todas las cuestiones del score siempre trato que estén atadas a la historia, ¿no? Siempre tiene que haber un concepto de, o sea, si voy a usar este instrumento, ¿por qué lo voy a usar aquí? Si vamos a usar orquesta, ¿por qué vamos a usar orquesta? Si vamos a tener este tema en este momento, ¿por qué vamos a usar ese tema en ese momento? ¿No? Entonces, por ejemplo, para Roy y para Bono era muy importante usar el theremin, que yo inicialmente Claro. no había considerado realmente. Como que dije, bueno, ya lo usamos en la serie, no lo usemos en la película. Pero a Bono le encanta el theremin. Entonces dije, ok, pues entonces, ¿cómo lo podemos usar de una manera en que se sienta orgánico y dramático y no nos recuerde a películas de los 80s de terror de bajo costo, ¿no? O de ciencia ficción de bajo costo en los 80s? Entonces, la forma en la que lo logré como incorporar es, bueno, ¿qué te parece si utilizamos el theremin como el sonido del topus terrentus cuando cambian entre el Claro. mundo real y el mundo ficticio, quote unquote, ¿no? El mundo del topus terrentus. Sí, Entonces sí, ese sí. puede ser un sonido que utilizamos para la banda sonora, pero siempre cuando cruza, por ejemplo, el Reval al mundo de los humanos, siempre Ajá. escuchas el theremin. Sí, Cuando sí. tocan la arparaña, hay un theremin sonando ahí arriba, porque pues está atado a... Sí, exacto. Entonces como el sonido del theremin es como este umbral entre los dos mundos. Entonces ese fue el concepto musical que utilizamos para ese instrumento, ¿no? Los coros, ¿no? Así, oye, tenemos a esta maravillosa lingüista que creó todo un idioma para los letreros y el lenguaje y todo. Sí, Entonces fue sí. así de, ay, pues oye, ¿qué tal si escribo para coro, pero usamos las letras todo en tecotea? Así de, Ajá. les encantó la idea, no, es ok, va. Entonces trabajé con Gina, la volví loca, traduciendo todos mis coros a tecotea y a Raditio, y pues logramos que el coro cantara en ese idioma, ¿no? Ok. Entonces ahí esto, volvemos a lo mismo, es dramático, está dentro Sí, del sí, lore sí. de la historia, ¿no? Están platicando con los personajes dentro de la banda sonora, ¿no? Entonces la idea, el goal, o sea, lo que queremos lograr es que la música sea tan parte de la película que si la quitas y la pones en otra película no funcione perfecto, ¿no? Sí, Que sea exacto. realmente parte del hilo que teje toda esta prenda que es la película, ¿no? Sí, Eso es lo que tratamos de lograr. sí, claro, es que creo que una de las cosas más bonitas de las bandas sonoras y de lo que es algo que a mí me gusta mucho de las películas, es que están hechas a la medida de la película, están hechas a la medida de los personajes y como dices, o sea, si la mueves hacia otra historia, pues ya no hace el match porque estaba pensada para un perfilamiento de personajes, ¿no? Uh -huh. Y sobre esta base yo me imagino que también, digo, ya lo mencionaste, ¿no? Pero es como de, bueno, Procustes va a sonar de una manera, Frankelda va a sonar de otra manera, Herneval va a sonar de otra manera, ¿no? Y yo creo que ahí es en donde empiezas a enriquecer como toda la obra, porque pasa mucho, ¿no? Y también lo hacen en todo este tipo de obras audiovisuales, que ves al personaje y ya sabes cómo suena.
¿no? O Ujú. incluso sin ver al personaje, estás escuchando la banda sonora y es como, en este momento es en donde el personaje cruzó de tal plano a tal plano porque en esta parte está el instrumento que está sonando y solamente suena cuando él entra a cuadro. Totalmente. Sí, es parte del trabajo dramático que un compositor de cine puede hacer por tu película, ¿no? Que realmente solo llega con, pues, experiencia haciéndolo muchas veces y un diálogo como muy abierto con los directores. Pero sí, totalmente. Sí. Es que está increíble. Algo que me pasa mucho es que mientras me vas contando, como que me voy imaginando todo el proceso y digo, es una maravilla. Y, por ejemplo, en estos retos de la composición a los que te enfrentaste, y obviamente te vas a seguir enfrentando, tengo entendido que hubo una parte que se grabó, creo que en Budapest, si no mal recuerdo, ¿no? O sea, creo que fueron el tema de la orquesta de cuerdas fue grabada en Budapest Ujú. y voces fueron registradas en Ciudad de México. ¿Cómo combinas el tema ahí de la distancia? ¿Cómo coordinas ahí? O sea, ¿tú te movías físicamente o era todo así como de, oh, ¿sabes qué? Encontré esta orquesta en Budapest y esta parte de las voces en México. ¿Cómo es, digamos, unir todos esos talentos internacionales? Sí, creo que volvemos a lo padre de hacer música y cine hoy en día, que tenemos tantas herramientas a nuestra disposición. Hice todo o casi todo lo que fue fuera de Los Ángeles, lo hice remoto, de hecho. En Ok, Budapest grabamos la orquesta remota y en wow, México grabamos las voces de las canciones remoto, dirigiendo por Zoom, y ok, grabamos los coros también por Zoom. Sí, en Budapest, fíjate que hay mucha música de cine, también aquí en Los Ángeles, que se está yendo a grabar a Europa del Este ok, porque es mucho más barato, porque por cuestiones de los sindicatos en Los Ángeles y de los precios, es a veces complicado grabar aquí en Los Ángeles, lo cual es muy claro, triste. Vas a los grandes estudios de grabación de Fox y de Sony y están vacíos el 80% del año, ¿no? Entonces, en Europa del Este no hay broncas de sindicato y es mucho más, pues barato grabar, ¿no? Y tantas producciones se han ido a grabar allá, a Praga, a Budapest, a muchos lugares, que se han vuelto buenísimos en grabar música de cine, ¿no? Entonces, he grabado las últimas 2 o 3 películas allá y me ha ido muy bien. Y grabamos las cuerdas remoto. Yo tenía básicamente mi talkback, haz de cuenta el Zoom, iba directamente al director de la orquesta. ok, Entonces yo le decía, te mandan un Zoom para hacer el stream del audio, como si tú estuvieras en la cabina de grabación, básicamente. ok, Yo recibo el mismo audio que ellos están escuchando en sus bocinas y tengo mi talkback para hablar directamente con el director. Entonces le digo, no, pues en el compás ok. 47, un poquito menos, compás 50, quitemos esas notas, bla, bla, y así trabajamos toda la orquesta. Y luego todos esos audios los recibo aquí y se los mando a mi ingeniero de mezcla, que se llama Alvin Wee, que es un maravilloso ingeniero de mezcla. Él mezcló la música de Encanto de Disney, Ok, mezcló también un par de canciones, ha ganado un Grammy, ¿no? Entonces claro. realmente es una maravilla de ingeniero de mezcla. Y luego los coros, los grabamos en México. También, vamos, volvemos a las cuestiones de presupuesto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer algo que suene muy, muy grande, pero con un presupuesto muy, muy chiquito? Sí, sí. Entonces, lo que hicimos es conecté con un cuarteto de cantantes maravilloso que se llamaba Shemesh Quartet y se cambió el nombre a Cuarteto Somos. Ok, Y son unos cantantes maravillosos de la Ciudad de México. Y lo que hicimos es, normalmente cuando tú tienes un coro clásico, tienes 4 voces. Tienes a tus sopranos, a tus altos como mujeres, y a tus hombres tienes tus tenores y tus bajos, ¿no? Entonces, solo teníamos 3 mujeres y 3 hombres, es lo único que teníamos, ¿no? Entonces, las 3 mujeres cantantes grabaron las partes de soprano y luego las partes de alto. Y luego doblamos todo 3 veces. Entonces, y lo mismo con los hombres. Entonces, de solamente tener 6 cantantes, lo hicimos como si sonaran como, no sé, 6, 12, 18, como 24 cantantes o más. Pero eso fue a la hora de la mezcla. Como doblamos todo varias veces, Alvin se sentó. Entonces, ok, aquí tengo la orquesta que me llegó de Budapest, y luego tengo la toma 1 del coro, 2, 3, 4, 5, 6, y luego los hombres, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo pusimos en la mezcla de una manera como tratando de fingir como si tuviéramos un coro de 40 personas,
cuando realmente nada más tuvimos 6, ¿no? Claro, creo Que que pues, sí. son trucos que tienes que aprender cuando no tienes el presupuesto de Disney. Sí, sí, claro, creo que esa es una de las partes también como más bonitas del ingenio creativo, ¿no? Que es como de, a ver, el objetivo es este, ¿cómo lo resuelvo, no? ¿Cómo hacer? Creo que también es a lo que muchas veces te enfrentas también cuando no tienes, yo me imagino que estos grandes presupuestos es como de, a ver, ¿cómo lo resolvemos para que algo de 2, 3, 4, 5 personas parezca de muchísimas más, ¿no? Y eso Claro. está padrísimo porque me imagino que te da las bases para siguientes proyectos, decir, lo que hemos estado platicando tanto, ¿no? Es, ya tenemos una referencia, ya pasamos por el proceso de aprendizaje, ya tuvimos esta curva y ahora podemos hacerlo más grande porque ya tenemos una referencia, ¿no? Sí, totalmente. Y digo, creo que no siempre más grande es mejor, ¿no? Creo que Sí, claro. hay muchas películas que, o sea, las recibes y tienen así a Hans o tienen así bandas sonoras Sí, sí. enormes de Howard Shore o de algo. Y dices, bueno, es que creo que necesitamos algo mucho más pequeño. Esta película no se siente tan grande, ¿no? Pero en el caso de Soy Franquella, la verdad es que sí se sentía muy majestuosa, sí se sentía muy grande, sí llamaba para este tipo de fuerzas corales y orquestales bastante grandes. Entonces, pues tuvimos que encontrar una forma de lograrlo con el presupuesto que teníamos, ¿no? Claro. Oye, y bueno, justo que ahorita que estamos hablando y tocando esta parte de, bueno, ya encontramos la manera, ya lo hicimos sonar más grande, ya está haciendo el match que buscábamos para esta parte particular de la película o para este personaje o para esta secuencia. ¿Qué pasa en esos momentos? Y esta pregunta viene mucho de, porque pasa mucho en el área creativa, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que le pasa mucho como a diseñadores, a todos en general, ¿no? Seas editor de video, productor de audiovisual, diseñador gráfico, lo que sea, siempre es como de, métele más diseño, ¿no? Es que le faltan más colores, o sea, ¿cómo es esa parte en la parte en la parte de la composición musical? Estás creando la banda sonora, te sientas con los directores, con Roy Arturo, y entonces es como de, oye, pues fíjate que como que siento que aquí le falta que suene más, no sé, majestuoso. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Cómo sucede, digamos, tal vez esa como coproducción? ¿Tú cómo empiezas a pensar de que, ok, majestuoso, pero ¿en qué sentido, no? O sea, le hace falta como un poco más de instrumento, más seco, o sea, ¿cómo suceden esas conversaciones en las que a lo mejor tú ya llegaste a un punto, pero la dirección tal vez quiere darle un giro más hacia algo que a lo mejor no necesariamente va con la misma visión que tú tenías? Es parte del trabajo. O sea, es lo que yo siempre le digo como a compositores más jóvenes. O sea, las notas y revisiones es 80% del trabajo. O Ok, sea, tienes que llegar a un momento donde obviamente tienes que poner tu mejor trabajo primero, pero, o sea, tienes que estar completamente consciente de que las notas van a venir y van a cambiar la música y qué bueno, o sea, creo que si te soy sincero, no, el 90% de las veces que recibo notas hacen que la música sea mejor en vez de peor, ¿no? Porque eso a fin está de buenísimo. cuentas, pues estamos tratando de contar una historia, no estamos haciendo un disco de música que va a terminar en Spotify que no tiene nada que ver con una película, estamos haciendo música Claro, de cine, estamos haciendo cine y nadie conoce mejor su película que los directores. Entonces, claro. si te están dando una nota, he tenido ocasiones que sí hay algún director por ahí que nada más no tenía ni idea, pero el 90% de los casos, y definitivamente con Arturo y Roy, siempre que dan una nota es porque la película necesita algo más, necesita algo diferente y siempre hacen que la música sea mejor. Entonces, mi mejor consejo para los compositores más jóvenes es que tomen esa ruta y digan, ok, tengo una nota, en cambio, es una oportunidad para hacer la música mejor. Claro. En vez de pensar, arruinaron mi música, ¿no? No, es una oportunidad para que funcione aún mejor en la película. Y realmente ha sido así. Y es como tú lo dices, o sea, es hacer un playback de varios cues, varias piezas con varias secuencias. A veces sucede en vivo, viéndolo juntos, a veces por cuestiones de horarios, mandas el trabajo y esperas a que te den las notas, ¿no? Y es así, a veces te piden más majestuoso, más pequeño, más seco. A veces hay notas mucho más abstractas que sí son así de, lo necesito un poco más opaco, ¿no? O así de, y vuelvo a Sí, lo mismo de empiezas a
como a coleccionar términos en tu diccionario, en tu glosario ok, cuando dicen eso significa esto. Me pasó algo muy curioso con un director que de hecho trabajé hace poco también. La primera película que trabajamos juntos, era un poco, tenía como detalles un poco de misterio y de terror, no de terror, pero como de suspenso. Y cuando siempre me decía, es que quiero algo más de suspenso. Y para mí, suspenso y terror era aquí abajo, era siempre algo muy como abajo, ¿no? Y siempre que Sí, le ponía claro. cosas graves así, me decía, es que no me funciona. Sí, Y sí. luego, ok, y empecé a poner, ¿sabes?, los violines allá arriba con más tensión y disonancia arriba. Eso, entonces la siguiente película ya sabía que cuando quería suspenso y terror era acá arriba, no era Sí, aquí abajo. exacto. Pero a lo mejor para Bono y Arroyo es al revés, ¿no? Y es algo muy personal de qué es como ves y cómo escuchas el suspenso y el Sí, terror. sí, o como percibes las notas, ¿no? Que casi siempre vas a clase de música y es como de, miren, estas notas son las que generan tensión porque al ser más bajas son más graves, sientes aquí Claro, como que vibra algo por acá, ¿no? pero es algo muy abstracto, ¿no? O sea, Exacto, sí. es como muy, o sea, voy a aventar términos musicales, pero, o sea, si está en un tono mayor, es feliz, si está en tono menor, Claro, es triste. Es ok, pero la vida no sucede solamente en matices 100% de tristeza y 100% de felicidad. Es, ok, quiero algo nostálgico. Puta, pues, o sea, eso que, ¿cómo se escucha en la música? No hay como 40 formas de hacer algo claro. nostálgico en la música. Entonces, se vuelve algo muy subjetivo y tienes Sí, que navegar navegar ese ámbito con delicadeza y tratando de escuchar mucho a tus directores, para ellos, o sea, cómo se escucha la nostalgia y en este particular momento de la película, esa nostalgia, o sea, en qué nivel de nostalgia estamos, ¿no? claro. Es complicado, pero es parte del trabajo, ¿no? Que se tiene Sí, que sí, sí. lograr. Viene derivado también de lo que yo creo que ya me platicabas, ¿no? O sea, de esta integración inicial, de entender a la otra persona, ¿no? De ver cómo está procesando la idea, cómo está proyectando su historia, cómo se están viendo los personajes, ¿no? Y con esa base empiezas a construir, ¿no? O sea, creo que esa es una de las claves más bonitas, ¿no? Cuando escuchamos al interlocutor, ¿no? Y es como de, ok, a ver, pero para ti, ¿cómo suena la nostalgia? Porque para mí suena completamente diferente y entonces encuentras tal vez el punto medio o encuentras esta parte en la que dices, ok, ya te entendí y entonces, como se suele decir, ¿no? Te vas como gordo en tobogán con la composición. Sí, totalmente, no hay más. Y también es experimentar, o sea, a veces, o sea, tú contratas un compositor como un experto y el líder del departamento de música, pero también volvemos a lo mismo, la música es el arte más abstracto, Sí, ¿no? Y también dentro del el ejercicio que es componer música en general, independientemente de sea música de cine o no, hay un proceso de exploración, de descubrimiento, pues vamos a ver qué pasa si me voy por acá. Y a veces es así de, no era por ahí, ¿no? Y pues ni modo, tienes que borrarlo y empezar otra vez. Y a claro. veces encuentras algo que dices, no era lo que pensaba, pero está muy interesante. Igual y lo podemos guardar y a lo mejor para otra escena o a lo mejor para otro momento o para otra canción o para, ¿sabes? O sea, creo que esa parte de descubrimiento también es de lo más interesante, de lo más divertido de ser creativo, ¿no? Padrísimo. Y justo sobre esto que me estás platicando, digo, nos has contado muchísimas cosas, yo estoy así como de cada cosa que me cuentas me la imagino, pero ¿qué es lo que tú particularmente disfrutas más de tu proceso? O sea, el concepto o sea, de a lo mejor imaginarte la idea, de escuchar al director, de estar viendo como las referencias, no sé, de empezar ya, o sea, de ya estar el día en el estudio, o cuál es la parte en la que tú dices, estoy esperando que este momento llegue. Creo que hay varios y creo que también vale la pena mencionar que también hay mucho dolor entre esos momentos como Claro, que te hacen sentir bien. Creo que la primer, el primer momento padre es cuando platicas con los directores y te platican, o sea, de todo lo que les apasiona y todo lo que quieren hacer y de su película y todo lo increíble que está. Y entonces tu mente empieza a correr y cómo puedo crear un concepto y cómo podemos hacer todo eso. Eso es muy divertido. Crear el concepto para mí es increíble. Es lo que sentarme y pensar antes de escribir una sola nota de música es qué vamos a hacer musicalmente y por qué,
¿no? Claro. Y una vez que sepamos qué instrumentación vamos a usar, por dónde van los temas, qué tanta melodía necesitamos o no necesitamos melodía, queremos que sea más como texturas, entonces ya que tenga algo muy claro así de, pues mira, los personajes son estos, esta es la historia, ¿por qué no sampleamos esto, grabamos esto, por qué no hacemos los temas así y así? Se lo pichas a los directores y cuando digan chingón y están emocionados, increíble. Ese es como el primer momento padrísimo, ¿no? Luego viene un proceso de exploración que puede ser muy intimidante porque te tienes que enfrentar contra la página en blanco, ¿no? O mi sesión en blanco en este caso. Y en ese momento es cuando llegan todos el síndrome de impostor y Claro. empiezas a darte de topes de, ay, ¿por qué les prometí esto? No tengo idea cómo hacer esto. Ay, nunca no sé cómo escribir música. Ay, Dios mío, ¿no? Y pues en algún momento te tienes que sentar y hacer algo. Y una vez que encuentras un pequeño destello así de, ay, hay algo ahí, es como el siguiente momento donde dices, ok, creo que vamos por algún lugar correcto y empiezas a encontrar cosas que te llenan y que te gustan y que pueden funcionar. Y y una vez que los directores dicen, ok, hay algo interesante ahí, ok, padre, ya me siento bien, ¿no? Sí. Pero luego viene un proceso súper duro de realmente escribir, o sea, toda la música, lo cual puede ser muy, muy pesado y demandante. Hay cues, hay piezas que surgen súper sencillo y súper rápido y tienes todo la inspiración, te levantas en la mañana y tienes toda la inspiración, tienes estas melodías y armonías, y hay días que no tienes nada, pero pues tú sabes que tienes un calendario y tienes un deadline para la mezcla de sonido y sabes que tienes que escribir 4 minutos de música al día y pues si no escribo 4 minutos hoy, mañana tengo que escribir 6, ¿no? Entonces, pues te tienes que sentar a escribir música aunque no haya inspiración. Y ahí es donde entra el oficio, ¿no? O sea, inspiración o no inspiración, tú tienes que escribir música y tiene que Claro. funcionar para la película. Y a veces eso es pesado, pero pues es Sí, el sí. oficio, lo tienes que hacer. Y una vez que terminas la banda sonora y está aprobada, y terminas la orquestación y preparas las partes y escuchas a la orquesta tocar tu música por primera vez, ese es así de el mejor sentimiento del mundo, ¿no? O sea, escuchas la música cobra vida con la orquesta, Claro. ¿no? Y muchas personas piensan que realmente no vale la pena invertir en música, en orquesta, en músicos en vivo, pero, híjole, no tienen una idea la diferencia que hace. Igual iba a sonar, o sea, las librerías suenan muy bien hoy en día, la producción puede estar muy bien, pero ese 20% extra de emoción que te brinda una orquesta y personas en vivo tocando tu música, realmente vale la pena, ¿no? Creo que ese es como el momento más lindo musicalmente. Wow, creo que eso resume muy bien gran parte de nuestra plática, saber todas estas como qué es lo que te mueve, ¿no? O sea, qué hacer ante estos momentos de bloqueo, ¿no? O sea, yo creo que Claro. esa es como que parte de tu receta personal, y ahí si me equivoco, corrígeme, es esto, ¿no? O sea, es explorar, es moverte, es seguir avanzando, es ante este bloqueo, pues empieza con algo, ¿no? Por muy pequeñito que sea, ese pequeño movimiento que estás haciendo, a lo mejor esa nota chiquitita que pensaste puede derivar en que termines componiendo una gran canción, ¿no? Una Sí, gran melodía. nunca sabes, tienes que perseguir la liebre al hoyo y ver qué sucede, ¿no? Y cuando salgas del otro lado, pues ves que tienes y te reagrupas y pues sigues adelante. Claro, oye, qué satisfacción qué orgullo escucharte. Vamos ya Gracias. rumbo hacia el cierre de nuestra plática. ¿Qué proyectos vienen? ¿Hay algo que nos puedas contar ahorita? ¿Qué es lo que más estás trabajando? Sí, mira, tengo un par de cosas. Estoy trabajando en un largometraje animado del cual ahorita no puedo platicar mucho, pero tengo cosas padres. Bueno, primero, si no han votado en los World Soundtrack Awards, por favor vayan a votar. O sea, se aprecia muchísimo. Segundo, estoy trabajando en mi primer disco de música fuera de cine. Estoy muy emocionado. Está saliendo muy, muy lindo. Probablemente van a escuchar más de ello probablemente a fin de año. Ok. Entonces síganme en redes sociales si quieren escuchar algo de mi música fuera de películas. Y también tenemos buenas noticias para los fans que les gustó la serie de Women Wearing Shoulder Pads de Adult Swim.
estamos por sacar el soundtrack de la serie, por fin. Nos tardamos mucho, una disculpa, pero ya va a salir pronto. Y también estamos en proceso de hacerle llegar el soundtrack de Soy Frankelda al resto del mundo, que hasta ahorita solamente está en Latinoamérica, pero Claro. estamos en proceso de ya hacérselo llegar al resto del mundo. Oye, buenísimo, esas grandes noticias. Gracias por compartirnos por acá esos adelantos. Por favor, cuando vayas a lanzar también tu producción, déjanoslo saber. Nosotros encantados de difundirlo, de platicar más de lo que estás haciendo. Y Kevin, verdaderamente ha sido un placer. Yo estoy muy, muy contento de haber podido tener esta plática. Por favor, si nos puedes recordar tus redes sociales, en dónde te pueden seguir, cómo te encontramos. Tienes tu sitio web, ¿no? Pero para las personas que a lo mejor todavía no están tan cercano a tus redes, ¿cuáles son? Sí, muchas gracias. Me pueden encontrar en Spotify como Kevin Smithers, en Instagram soy Kevin Smithers Music y mi sitio es kevinsmithers.com. Kevin, muchísimas gracias por esta plática y pues te escucharemos pronto. El placer todo es mío. Muchas gracias, Jan.